Gloria a Dios. Hermanos, antes de entrar de lleno al tema del cual voy a hablar, le voy a pedir que mantenga abierta su Biblia en Deuteronomio capítulo número 6, versículos del 1 al 9. Pero antes, permítame decirle algunos de los materiales que nosotros traemos disponibles y que nosotros hemos publicado para que sea de bendición al pueblo. Mire, este es el primer libro que pudimos publicar en el 2019, estructurando el ministerio de la predicación. Si de entre nosotros alguien ha sido llamado a compartir y predicar el evangelio, justamente este pasaje tiene herramientas que les va a ayudar, este material tiene herramientas que les va a ayudar a que ustedes puedan desarrollar con mayor precisión la palabra de Dios a través de la exposición del mensaje. Vemos que esta es una encomienda que se nos ha dado. ¿Cuál ha sido la encomienda? Que podamos predicar con precisión. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, este libro justamente ayuda, provee herramientas que les puede servir para cumplir con esa encomienda que el Señor les ha dado. El segundo libro que publicamos fue hacia una metodología exegética. Principios bíblicos para la correcta interpretación del texto de la Biblia. Aquí usted va a encontrar herramientas que le van a ayudar a comprender de una mejor manera la palabra de Dios. También encontramos esta instrucción en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se nos invita a que interpretamos correctamente la palabra de Dios. Bueno, este libro también provee herramientas para eso. Son libros de texto en los seminarios de Asambleas de Dios para materias del Instituto Bíblico. Luego también publicamos y este es de mucho interés particularmente para los padres de familia y para los adolescentes. ¿Qué hacemos con la agenda LGBT? Por sus siglas, L se refiere al grupo lésbico, G al grupo gay, B al grupo bisexual y T al grupo transexual. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos afirmar la fe de nuestros hijos en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que las filosofías y las ideologías enseñan. Pablo le dijo a los creyentes de Colosas capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas ideologías son filosofías, son humanistas, son mundanas y son anticristianas. ¿Quiénes deben de enseñar en relación de esto? Pues los padres de familia y por supuesto los que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Entonces, este libro también provee herramientas que le ayudan a que usted pueda abordar esta temática con sus hijos, pero también que lo pueda hacer en la iglesia. Luego, publicamos este libro hacia un ministerio infantil innovador. La iglesia del mañana, caminando en los zapatos de los niños de hoy. Este es libro de texto también para la Escuela Nacional de Ministerio Infantil, la ENMI, y tiene que ver, hermanos, con saber cuál es la visión que Dios nos ha dado para ejercer en los niños. A veces, sin darnos cuenta, cometemos el error que cometieron los discípulos. Dice la Biblia que querían traerle unos niños a Jesús y entonces los discípulos reprendieron a los padres de los niños. Y Jesús, muy molesto, les dijo, dejen venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es justamente la visión que debemos de tener como iglesia hacia los niños. Los niños son importantes y los niños deben de ser pastoreados. Y bueno, el último, el más reciente que se publicó en enero de este año, particularmente para las mujeres, entendidas en los tiempos, sabiduría divina para los desafíos de la vida. Vivimos tiempos difíciles, peligrosos, y aquí usted va a encontrar a 17 autoras, mujeres,
porque ya era hora que mujeres asambleístas les escribieran a mujeres pentecostales. Entonces, habla sobre temáticas muy relevantes. Este libro se usa como expositor en varias iglesias de nuestro concilio. Le voy a decir algunas de las temáticas. Cómo crear muros de defensa ante los peligros de las redes sociales. Muros de defensa ante el peligro del abuso sexual infantil. México es el país número 1 en abuso sexual infantil. ¿Qué otros temas? Cómo edificar altares de adoración. Cómo crear nuestra casa como una ciudad de refugio. Cómo superar la crisis de la menopausia. Y si está casada con un hombre que está en la andropausia, cómo vivir con un hombre que está en la andropausia. Y algunos otros temas como depresión, ideología de género. Entonces, si se da cuenta, son temas muy relevantes que en algunas ocasiones no son abordados con tanta frecuencia en las congregaciones. Pues bien, hermanos, después del anuncio, permítame predicarle de la palabra del Señor. Amén. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Yo he titulado este sermón, la médula del mensaje del Altísimo. Cuando hablamos de la médula, nos referimos a lo central, a lo vital, a la savia que produce el crecimiento. Si yo tuviera que sintetizar la palabra de Dios y quedarme con un solo pasaje que quisiera que todos lo pudieran en práctica, en definitiva sería este, la médula del mensaje de Dios. Porque en este pasaje nosotros encontramos la esencia de la visión de Dios para la familia. Y es justamente de lo que quiero que me permita hablarle en esta tarde. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para la familia, para su iglesia, para su pueblo? Pudiéramos iniciar pensando en que este documento fue escrito por Moisés. Es atribuido a Moisés. Sobre Deuteronomio podemos decir que fue dado a Israel como un documento del pacto para que se leyera por completo ante todo el pueblo cada 7 años. Esto es importante. Todo Deuteronomio para los hebreos tenían que leerlo cada 7 años. ¿Y qué creen? De una sola sentada. Es decir, todos estaban atentos y se tenía que leer todo el libro de Deuteronomio. El propósito original de Moisés al dirigirse a las nuevas generaciones de Israel era poderles entregar un documento que reflejara el liderazgo no solamente de Josué, sino también que pudieran ser exhortados y fueran instruidos en relación a 3 apartados importantes. Lo primero, a los hechos poderosos y las promesas de Dios. En segundo lugar, sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto. Y en tercer lugar, su necesidad de consagrarse al Señor, de temerlo, de andar en sus estatutos, de amarlo y de honrarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Este pasaje nos ubica en un momento histórico. Ellos habían llegado al fin de la peregrinación en el desierto y estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. En su mayoría, estos eran una nueva generación que no recordaban la primera Pascua, no recordaban el cruce del Mar Rojo, ni por supuesto la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Porque hay que recordar que todos los que entrarían a la tierra prometida serían los nacidos en el desierto, con la excepción de 2 personajes. ¿Recuerdan quiénes eran? Josué y Caleb. Pudiéramos decir que la Biblia narra un acontecimiento importante referente a lo que nosotros encontramos en este pasaje. Pues Mateo 22, 35 al 40 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, ¿por qué es importante hablar de esta porción de Deuteronomio? Porque Jesús mismo lo recalcó en su ministerio terrenal en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, Jesús señaló que la esencia del mensaje del Altísimo, esta radica en el gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Teniendo esta panorámica del texto, objeto de esta enseñanza, pudiéramos preguntarnos, ¿qué tiene que ver Deuteronomio 6, del 1 al 9, respecto a la visión de Dios para la familia? Pues en realidad tiene mucho que ver. Moisés entendía que él no entraría a la tierra prometida, que ya se había llegado el tiempo de cruzar el Jordán y con ello conquistar la tierra prometida. En esta panorámica, dirigido por el Santo Espíritu, escribe un tratado como un memorial de la voluntad de Dios, particularmente a las nuevas generaciones, sobre la esencia de la visión de Dios para las familias. ¿Cuál es esa esencia? Enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Al identificar la esencia de la visión de Dios para la familia, los creyentes seremos desafiados a vivir conforme al gran mandamiento, sintiendo la responsabilidad de recuperar la hegemonía, de enseñar en el hogar el contenido de la voluntad del Eterno, recibiendo así el beneficio mayor, tener familias conocedoras y hacedoras de la herencia de Jehová. Alabado sea su nombre. Pasemos entonces a responder este interrogante. ¿Cuál es la visión de Dios para la familia? En primer lugar, la esencia de la visión es considerada en la justificación del mandato. Dígale al que está a su lado, la justificación. Esto lo encontramos en el versículo 1. ¿Qué dice Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 1, hermanos? Les escucho. La visión es considerada en la justificación del mandato. Lo primero que encontramos es que se justifica el porqué de este mandato de amar a Dios sobre todas las cosas. La ley de Moisés no era simplemente un estatuto más. Esta fue otorgada con el fin de que el pueblo pudiera ser enseñado en ella y que ellos lo llevaran a la práctica. Muchos tenemos un pensamiento dividido, creyendo que se debe separar la vida secular con la vida religiosa, pero es necesario hacer una correcta integración. Nosotros somos cristianos no solamente en el templo, somos cristianos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la casa o vamos al trabajo, seguimos siendo cristianos. La justificación del mandato radica, en primer lugar, en que Dios ordenó que se enseñase. Pues el texto justamente dice esto: mandó que se os enseñase. La iniciativa de enseñar la palabra de Dios no nace en el predicador, no nace en el pastor, nace en la voluntad de Dios. Moisés simplemente escribe lo que Dios ordenó. Jehová mandó que se os enseñase. En base a esto, entendamos que el deseo de Dios es que las familias conozcan su palabra. En segundo lugar, la justificación del mandato radica en que Dios ordenó que se practicara. Santiago, en el Nuevo Testamento, hace referencia a las palabras de Moisés. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. La palabra hebrea que utiliza Moisés es asa, que refiere a una búsqueda de toda forma. Es decir, buscar de toda forma, de toda manera, cumplir y poner por obra los mandamientos de Dios. Dicho de otra manera, no hay justificación. Yo tengo que esforzarme en que mi familia viva conforme a los mandamientos de Dios. Pero para ello primero hay que conocer los mandamientos de Dios. Los versículos, por la primera parte del versículo 2, encontramos la esencia de la visión de Dios. En segundo lugar, es considerada en la amplitud del mandato. Es decir, no solamente en la justificación, sino en la amplitud. Dile al que está a tu lado, amplitud. ¿Qué dice el versículo 2, amados hermanos? Deuteronomio 6:2. ¿Qué dice? Muy bien. Fíjense, el versículo 1 termina señalando que era necesario poner por obra el gran mandamiento. ¿En dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Quizá algunos pudieran pensar que las ordenanzas para el peregrinaje en el desierto habían terminado, pero no es así. Al contrario, estas son reafirmadas para la nueva etapa en la tierra de Canaán. El creyente contemporáneo debe entender que esta misma ordenanza sigue vigente para nosotros. Pedro lo ratificó, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es necesario aprender a conducirnos con reverencia en la actualidad. El temor y la reverencia no son del Antiguo Testamento, sino siguen vigentes aún en el Nuevo Testamento. La amplitud del mandato, en primer lugar, apunta a una obediencia personal, según el versículo. Pues el texto, la ordenanza inicia diciendo, para que temas a Jehová. La palabra utilizada aquí es yaré, que lleva la idea de una profunda preocupación. Principalmente nosotros como padres debemos sentir la necesidad de vigilar el cumplimiento de los mandamientos. Y entonces se suscita el concepto de señales cruzadas. Es muy fácil voltear a ver al hijo y decir, ¿ya oíste? ¿Escuchaste lo que el predicador dice? Y entonces el hijo va a decir, papá, mamá, ¿y tú estás escuchando lo que el predicador está diciendo? Gloria a Dios. Porque en primer lugar, ¿quiénes deben de aplicar los mandamientos? Los padres de familia. Es una obediencia personal. Yo tengo que sentir una gran preocupación por yo atender primeramente los mandamientos de Dios. Es una obediencia personal. En segundo lugar, la amplitud del mandato apunta a una obediencia familiar. Una vez que los padres han hecho una auditoría a su estado de vigilancia en el cumplimiento de los mandatos, la orden es aplicar el mismo estado de vigilancia a los hijos, incluso a los nietos. Un asunto importante a abordar aquí tiene que ver con lo que se llama injusticia. ¿Qué es injusticia? Enseñar lo que es justo sin yo hacer lo que es justo. Tengamos esto en mente.
Como padres, nuestros hijos no siempre obedecerán a nuestras palabras, pero en definitiva siempre imitarán nuestros hechos. Es necesario, primeramente, interiorizar este mandato en nosotros para que ahora sí podamos ser vigías de nuestra descendencia. No vaya a ser que entonces ellos estén siguiendo el ejemplo equivocado. La amplitud del mandato, en tercer lugar, apunta a una obediencia perpetua. La entrega dada por Moisés no tendría caducidad para el pueblo hebreo, pues él dijo: todos los días de tu vida. Fíjense, el texto dice: yo te mando tú, obediencia personal, tu hijo y el hijo de tu hijo, obediencia familiar, todos los días de tu vida, obediencia perpetua. La palabra de Dios no puede ser desprendida del creyente. Justamente esto es lo que nos hace ser creyentes, que retenemos la palabra de verdad. Juan capítulo 14 versículo 21 lo testifica: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No debemos separar esta ordenanza a un solo lapso del día, a un lugar de residencia, a la compañía de ciertos amigos, a un lugar de trabajo. Es necesario integrar la palabra de Dios a todo lo que somos perpetuamente hasta la venida del Señor. En tercer lugar, la esencia de la visión de Dios para la familia es considerada en la recompensa del mandato. ¿Qué dice el versículo número 3, hermanos? Les escucho. En tercer lugar, la esencia de la visión de Dios es considerada en la recompensa del mandato. Se da la justificación, se da la ampliación, pero ahora encontramos la recompensa. Dile al que está a tu lado: la recompensa del mandato. Moisés sabía que no entraría a la tierra prometida. Esto se testifica en Deuteronomio capítulo 4, versículo 21 y 22, que dice así: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Moisés conocía las terroríficas consecuencias de desobedecer a Dios. Aunque Moisés solamente en una pequeña ocasión le desobedeció, eso le costó no ingresar a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Esto lo encontramos en Número 20. Los versículos del 1 al 12, voy a leer la última parte de Números 20, donde dice el texto: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y miren la respuesta de Jehová. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta
congregación a la tierra que les he dado. Hermanos, aquí se observa a un Moisés airado por las murmuraciones del pueblo. Vemos que desobedeció la orden de Dios de hablarle a la peña, pues él la golpeó 2 veces. Y se ha enseñado que ese fue el motivo, la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Pero en realidad también se encuentra una declaración. Moisés dijo al pueblo: os haremos de hacer salir agua de esta peña, tomando el crédito de la obra hecha por Dios. Por ello, la reprensión de Dios dice: no creíste en mí para santificarme delante del pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Se atribuyó un acto de la obra de Dios. En este contexto, amados hermanos, Moisés les escribe a los israelitas de la nueva generación que es necesario obedecer los mandatos divinos, pues obedecerlos presagia días prolongados, días prósperos y días de multiplicación. Es momento de que nosotros enseñemos a nuestros hijos de que todo lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Tienes un trabajo? Gloria a Dios. ¿Tienes una casa? Gloria a Dios. ¿Tienes un techo y alimento? Gloria a Dios. Pero a veces les hacemos creer a nuestros hijos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestras habilidades. Pero en definitiva, nuestros hijos deben comenzar a crecer creyendo que lo que se tiene es por la gracia de Dios. Y si es por la gracia de Dios, debemos de tener contentamiento con lo que hemos recibido de parte de Dios. La recompensa del mandato presagia en primer lugar días prolongados. Hermanos, el versículo 2 finaliza de esta manera de Deuteronomio 6. Para que tus días sean prolongados. La expresión días prolongados refiere a una extensión larga de tiempo de vida, pero también puede significar un estado de calma en medio de las experiencias fatigosas o inquietantes de la vida. Es decir, obedecer a Dios trae consigo calma en medio de los momentos difíciles. Por ello, estos días son alargados. Porque no nos estresamos. Pablo le dijo a los filipenses: por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la recompensa del mandato presagia no solamente días prolongados, sino también días prosperados. Pues el texto dice: para que te vaya bien en la tierra. La palabra hebrea aquí es yatab, que literalmente significa tener una situación favorable, una circunstancia favorable y falta de problemas en la vida, lo que implica la acumulación de muchas posesiones. Los hebreos recibirían gran bendición si ponían estas prácticas por obra, si obedecían el mandato. De igual manera, esta promesa sigue vigente para nosotros. Amemos al Señor con todas las fuerzas, pongámoslo en primer lugar y Él traerá bendición a nuestras vidas. En tercer lugar, la recompensa del mandato presagia días de multiplicación. La expresión "y yo os multipliquéis" refiere a la buena voluntad de Dios para que su pueblo se extienda. De esta misma forma,
Dios quiere que la iglesia engendre más hijos para la comunidad del Señor. La buena voluntad de Dios es esta, que os multipliquéis. ¿Deseas tener un hijo? Preocúpate con diligencia en amar a Dios, al Señor, y Él dará la recompensa, que es la herencia de sus hijos. ¿Quieres que este lugar sea más prosperado? Gana a más hijos para que ellos reciban la prosperidad que proviene del Señor. ¿Quieres ser más bendecido? Gánate a tus hijos para que ellos sirvan al Señor. En cuarto lugar, la esencia de la visión de Dios para la familia es considerada en lo imperativo del mandato. Dile al que está a tu lado, el imperativo del mandato. Y esto lo encontramos en el versículo número 4 y versículo número 5. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 4 y 5, hermanos? Les escucho. Hasta ahí, hermanos. Gracias. Moisés había entendido la lección de su error, en el cual, por un breve tiempo de su ministerio, en una acción movida por la rebeldía del pueblo, se dejó llevar adjudicándose un acto de Dios. El pueblo le dice al pueblo, el mandato debe cumplirse en amor y devoción siempre a Jehová. Pues el texto dice, y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas las fuerzas. Pero lo deja dicho como un imperativo. Es decir, tiene que ser así. Moisés ya había probado de la ira de Dios al no permitirle entrar a la tierra prometida. Y en esa experiencia entonces le dice al pueblo, tienen que hacerlo así. Se los digo por experiencia propia. Lo imperativo del mandato refiere un amor centrado en Dios en primer lugar. El imperativo amarás connota literalmente tener un afecto basado en una relación personal y cercana a Dios. El amor teocéntrico implica y demanda que Dios sea el centro del amor que gobierne en el ser del creyente. Y entonces el Señor dice, ¿cómo dices que me amas a mí si a tu prójimo que lo ves, que lo tienes cerca, no lo puedes amar? ¿Cómo dices que me amas a mí si a tu cónyuge no lo puedes amar? ¿Cómo dices que me amas a mí si a tus hijos que los tienes cerca no los amas? Lo imperativo del mandato refiere a un amor centrado en Dios. En segundo lugar, lo imperativo del mandato refiere a una devoción centrada en Dios. El imperativo requiere una alta devoción. Esta relación debe ejecutarse con toda nuestra emotividad, el corazón, con todo nuestro saber, el alma, con toda nuestra voluntad, las fuerzas físicas. Quiero ilustrar lo que es devoción de una manera práctica y sencilla. Nosotros somos pastores asociados en la iglesia El Divino Salvador en Reynosa, Tamaulipas. Reciban un cordial saludo de esta iglesia. Es una iglesia fronteriza. Entonces, tenemos como congregantes a muchas familias que son de otros estados, que pertenecen a otras áreas geográficas. Recuerdo muy bien, en una ocasión, una familia de Tabasco nos invitó a comer mole en su casa. Cuando llegamos, el mole era una pierna
parecía de dinosaurio, porque era mole de guajolote. En nuestra zona, nada más se come el pavo en Día de Acción de Dar Gracias, que fue este jueves pasado, y en Navidad. No sabemos comer pavo de ninguna otra manera. Y entonces, recuerdo muy bien que le metí el tenedor y el tenedor no quería entrar, la carne estaba dura. Y entonces el pastor se le ocurrió preguntar: hermana, de casualidad, ¿cuánto tiempo tiene este pavo en el congelador o por qué se siente duro? ¿Cómo cree, pastor, que yo les voy a dar carne congelada? Este pavo lo trajimos desde la casa en el rancho de mi mamá. Hermanos, en un suru se fueron a Tabasco, más de 20 horas de Reynosa a Tabasco en auto. De regreso, como ellos querían darle mole de guajolote a sus pastores, decidieron traerse el guajolote vivo. Imagínense en el carro. Niños, ¿cómo le hacía? Imagínense cada 5 minutos, durante más de 20 horas, el guajolote. Niños, 1, 2, 3. Así le hacía. Imagínense, hay varios guajolotes por aquí. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos llamó mucho la atención eso. El mole todo lo había hecho ella. Si los pastores no pueden ir a Tabasco a comer el mole de guajolote, yo les voy a preparar el mole aquí en nuestra zona. Hermanos, pues buscamos la forma de hacerlo para comérnoslos así como estaba. No lo comimos. Eso es la devoción. Dar lo mejor que se tiene de la mejor manera que nosotros lo podemos hacer. ¿Qué es lo que dice Moisés? Moisés dice: hay que amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra devoción, con la entrega de lo mejor de nuestra vida. ¿Usted cree que la hermana pudo habernos hecho el mole María y de un guajolote de ahí, de cualquier otro? Sí, pero eso no hubiera sido devoción para ella. Ella quería darle lo mejor a los servidores de Dios. Nosotros debemos de darle lo mejor a Dios, hermanos. Esa es la esencia del mensaje de Moisés. Esto nos lleva entonces al quinto elemento en relación a la esencia de la visión de Dios para la familia. Y esta la encontramos en los versículos del 6 al 9. Y es la transmisión familiar del mandato. Dile al que está a tu lado: transmisión familiar. ¿Qué dicen los versículos del 6 al 9 de Deuteronomio capítulo 6? Amados, en sincronía con la declaración anterior del imperativo de amar a Dios, se otorga una ordenanza a los padres del pueblo: la transmisión familiar. Hay que transmitir este mandato para que sea de generación en generación. Como corona de la creación, la humanidad fue diseñada a la imagen de Dios. Y esto es lo que hace distintivo al ser humano: su emotividad, su cognitividad y su voluntad. Es decir, sus emociones, su pensamiento y su determinación. Respecto a la transmisión familiar del mandato, la transmisión, en primer lugar, debe apelar
a la emotividad. La orden de transmitir el mensaje inicia con la frase: estarán sobre tu corazón. La palabra usada aquí es lebab, que significa la fuente de la vida del interior de la persona en varios aspectos. Uno de ellos es el enfoque a los sentimientos. Hermanos, debemos sentir ganas de amar a Dios con todo el corazón. El creyente debe sentir una preocupación interna de enseñar la palabra de Dios a su descendencia. Esta debe ser la necesidad interna del corazón que desea agradar al Señor. Debemos de sentir, querer enseñar a nuestros hijos en la palabra del Señor. En segundo lugar, la transmisión del mandato apela a la cognitividad, es decir, al pensamiento. La orden continúa y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, invariablemente apela esta lectura a la integración del saber y del pensamiento del creyente. La Reina Valera lo traduce como y repetirás, pero el texto hebreo dice sanán, que significa enseñar, es decir, se las enseñarás. Más que repetirlas es enseñarlas. Esta palabra contiene la idea de afilar pacientemente algo para que cumpla su objetivo. Señala una interiorización en la mente, no solamente en la preocupación del corazón. El texto presenta la didáctica con la que se debe integrar este mandato. Lo reduce a 2 elementos: en todo lugar. ¿Cuándo es óptimo para enseñar a los hijos a amar a Dios? En todo lugar. Dice, en la casa y en el camino. Cuando estés dentro de tu casa y fuera de tu casa, debes de buscar un momento oportuno para enseñarle a tus hijos a amar a Dios. En segundo lugar, la didáctica refiere a la expresión en todo tiempo. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Dice, en la noche y en la mañana. La pregunta es, ¿enseñamos a amar a Dios a nuestros hijos en todo lugar? ¿En todo tiempo? Esa es la auditoría que deberíamos de hacernos en nuestra mente. En tercer lugar, la transmisión del mandato apela a la voluntad, es decir, a la determinación. El texto continúa diciendo, ¿está conmigo? Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales, ¿entre qué? Y las escribirás en los postes, ¿de dónde? ¿Y dónde más? Todo esto refiriéndose a la voluntad. Apela a las acciones de las manos, pues dice, las atarás como una señal en tus manos. Debemos de enseñar a nuestros hijos qué es lo que las manos deben de tocar y qué no deben de tocar. Pero también dice que habla de las acciones de los ojos, pues las podrás como frontal entre tus ojos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos lo que deben de ver y lo que no deben de ver, incluyendo redes sociales, YouTube, todo lo que ellos puedan ver, lo que está permitido y no. Para los niños, ¿qué juegos pueden jugar en Roblox y cuáles no? Lo que el ojo le permite y no se le permite ver. En tercer lugar, habla de las acciones de los pies, pues el texto dice, para cuando cruces las puertas, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos de enseñar a nuestros hijos
a dónde le es permitido entrar y a dónde no le es permitido entrar. Es decir, la determinación debe estar regulada bajo los principios de la palabra de Dios, particularmente sobre el amar a Dios con todo el corazón. Para finalizar, amados hermanos, en relación a los principios que emanan del pasaje, la esencia de la visión de Dios para la familia refiere al principio del gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. En primer lugar, dentro de estos 5 principios, se nos habla de la justificación del mandato. El mandato es justificado en que Dios mismo fue el que ordenó a Moisés que enseñase y que este mandato se llevase a la práctica. En segundo lugar está la amplitud del mandato. El mandato apunta a una amplitud basada en la obediencia personal, que prosigue la obediencia familiar y debe de ser de forma perpetua. En tercer lugar está la recompensa del mandato. La recompensa de poner por obra dicho mandato presagia días prolongados, días prosperados y días de multiplicación. En cuarto lugar es el imperativo del mandato. Refiere a un amor y a una devoción centrada plenamente en el creador de todas las cosas, en el Señor. En quinto lugar es la transmisión familiar. El mandato debe ser transmitido de generación en generación. Tal debe de apelar la emotividad, el pensamiento y la voluntad. Justo en este tenor, en el Nuevo Testamento, Jesús renueva este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La nota de Jesús, 15 siglos después del mandato escrito por Moisés, hoy sigue vigente, sigue haciendo eco y sigue revelando la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en el mandamiento de amar a Dios sobre todas estas cosas. El gran encargo no fue dado a las instituciones educativas o al gobierno. La instrucción fue: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Hermanos, como padres tenemos la responsabilidad gigantesca de interiorizar en nuestros hijos el gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Hagamos una auditoría para observar si estamos cumpliendo con esta encomienda. El mandato fue: y repetirás estas palabras a tus hijos. Repetirás. Tiene la idea de sacar filo. Y mire, déjeme decirle lo que la Biblia dice acerca de los hijos. El salmista dice en relación a esto que los hijos son como saetas en manos del valiente. Amados hermanos, ¿qué es una saeta? La saeta es una flecha. ¿Quiénes eran los valientes? Los guerreros mayores de 21 años que se habían consagrado para la guerra y defender al país. David ilustra las saetas y los valientes de guerra con la paternidad y los hijos. Nadie dijo que la paternidad sería sencilla. David lo sabía. Por eso dice que la paternidad es como salir a la guerra y los hijos son las saetas. ¿Quién era el encargado de sacarle filo a las saetas? Los guerreros, los padres de familia. Amados hermanos, ¿por qué es que
un hijo no cumple el propósito de Dios, en muchas ocasiones es porque como padres no hemos cumplido con el propósito de ser padres. ¿Saben cuál es la definición teológica que se da usualmente para el pecado? Errar al blanco. Es decir, no darle al centro, no darle al blanco. ¿Qué tenían que hacer los guerreros con sus saetas? Tenían que afilarlas para ponerlas en el arco y que dieran en el blanco. Pero hay muchas saetas que no están afiladas. Hay muchas saetas que están astilladas. Hay saetas que están heridas, que están arrumbadas, que están quebrajadas, porque no han tenido a un valiente, a un padre, a una madre que le saque filo. Y entonces el padre pondrá en su arco al hijo y lo lanzará para que cumpla el propósito de Dios y dé en el blanco. Amados hermanos, no le robe el privilegio a sus hijos de nacer en un hogar cristiano. No le prive, no le vete ese privilegio. Yo me convertí a los 16 años. Fui el primer converso en mi familia, el hijo menor. Yo no supe qué fue tener a una mamá que orara por mí cuando yo estaba enfermo. No supe qué fue tener a un padre que me fuera a dormir a mi recámara y me contara una historia de la Biblia. No supe qué era que mamá tuviera alabanzas en la casa mientras hacía el quehacer. Nunca supe qué era comer juntos en la mesa y dar gracias a Dios por la comida. No le robe ese privilegio a su hijo. Quizá usted tampoco lo tuvo. Nosotros teníamos un lindo cachorro, el sargento. Lo atropellaron y quedó inválido de sus patas traseras. Lo llevamos al doctor, al veterinario, le inyectó y le quedaron firmes sus dos patas y se convirtió en una pata. Entonces él corría con las dos de enfrente y las dos de atrás como si fueran una. El sargento tuvo cachorritos con una perra. Y entonces, ¿qué creen que comenzó a hacer los cachorritos? Ellos estaban sanos de sus patas, pero comenzaron a correr como corría su papá. Y nos da gracia, nos reíamos, pero déjeme decirle algo. Si usted no cambia, sus hijos van a cojear de la misma pierna que usted cojea. Y créame que sus hijos repitan sus mismos errores no produce absolutamente nada de gracia. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Hoy el Señor nos dice que es nuestra responsabilidad amar a Dios con todo el corazón, pero enseñar a nuestra familia a amar a Dios. Dios no es un Dios solamente de hombres y mujeres libres. Dios es el Dios de la familia. Por eso Él es presentado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque no es solamente Dios de hombres y mujeres que han sido libres. Él quiere que con toda tu familia le aprendas a amar con todo el corazón. Si usted ha sido desafiado en esta noche, yo doy tantas gracias a Dios por eso. Porque eso significa que estamos a tiempo y que es el Espíritu Santo que está incomodando. ¿Qué decisión vas a tomar?
Tú puedes tomar solamente 2 decisiones en relación a este mensaje: entrar a la tierra prometida y convertirse como el pueblo que desobedeció las ordenanzas, y dice en el tiempo de los jueces, y cada uno hacía lo que bien le parecía, y luego Oseas vino y dijo, el pueblo pereció por falta de conocimiento. O decides amar a Dios con todo el corazón y levantarte como Josué, que aquellos sirvan a los dioses que quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres tomar esa decisión, te invito a que te pongas de pie en esta noche.